El ciclo Brayton es un proceso abierto. Un fluido pasa por diferentes equipos, por diferentes etapas, por diferentes procesos. El ciclo Brayton no es exactamente un ciclo. Lo que pasa es que el ciclo Brayton es una representación también de lo que se desarrolla a nivel industrial para generar trabajo quemando combustible. Entonces, el aire se toma desde el medio ambiente y el aire pasa por un primer proceso, compresión. El aire se comprime en un compresor. Como todo proceso de compresión, ¿cuál es el objetivo? Incrementar su presión. Y usted sabe que cuando incrementas la presión de un gas, ¿qué pasa con su temperatura? También se incrementa. Esta compresión, si se desarrollase de manera ideal, sería una compresión isentrópica, es decir, un proceso a entropía constante. Luego que el aire está comprimido, también caliente, esa corriente se envía hacia una cámara de combustión, hacia un ambiente que no tiene que ser así de grande como está aquí. Esta es una imagen nada más, sino se envía hacia un pequeño ambiente en donde el aire comprimido se mezcla con el combustible. El combustible podría ser, no sé, pues un líquido que se vaporiza, puede ser un gas, alguna fuente de energía. Esta mezcla de combustible-aire genera la combustión. Este proceso de combustión lo que hace pues es liberar la energía que está contenida en las moléculas, ¿no? Se libera esa energía y obviamente hay una reacción química donde pues se forma el dióxido de carbono, se forma vapor de agua, ¿no? ¿Y qué pasa con esa energía? Pues esa energía es absorbida por esos gases de combustión. Eso quiere decir que la temperatura de esos gases se incrementa. O sea que en la cámara de combustión, en el proceso de combustión, hay un incremento en la temperatura de los gases. Sin embargo, aquí podemos considerar que la presión no se incrementa, que el cambio de presión es mínimo. Es decir, que lo que está ocurriendo en la cámara de combustión ocurre a una presión constante. Estos gases calientes y que están a una presión alta, no porque la presión se ha incrementado acá, sino porque aquí en el compresor la presión era alta. Por lo tanto, esto está trabajando en la misma presión del compresor, una presión alta. Estos gases calientes y con presión alta son enviados a un expansor. Es como la turbina. ¿Okay? Entonces, ¿qué gases son estos? Pues dióxido de carbono, ¿no? Vapor de agua. Y obviamente el aire en exceso, porque el aire que le inyectas acá es un aire en exceso. ¿Y el aire en exceso qué tiene? Nitrógeno, tiene oxígeno también que no va a reaccionar. Entonces toda esta mezcla que nosotros lo estamos llamando aire estándar, es decir, como si todo eso fuera aire nada más y así nos olvidamos del CO2, del agua, de todo ello. Entonces este gas hipotético caliente y a presión alta se envía a un expansor. ¿Y qué ocurre en el expansor? El expansor lo que hace es genera trabajo a partir de la presión de un gas. Entonces el gas con presión alta y caliente pasa por este expansor y el gas pierde presión. Su presión cae, la del gas, y también su temperatura, ¿no? Y esa energía que pierde este gas se transforma en trabajo. Es como si hubiera aquí dentro del expansor varias de estas así aspas de molino, que cuando el gas choca contra ellas las hace mover. Y así obtienes trabajo. Parte de este trabajo, una parte de él, se utiliza en el compresor, porque el compresor para comprimir requiere de trabajo que debe ser aplicado, deben aplicarle trabajo, o sea, consume energía eléctrica, pues, en otras palabras. Entonces, ¿de dónde obtengo ese trabajo? Pues lo puedo obtener del mismo expansor.
la cantidad de trabajo que se requiere aquí es menor a la cantidad de trabajo que se genera aquí. Por lo tanto, no es que todo el trabajo lo vas a usar acá, no, solo una pequeña parte. Y el resto es trabajo útil. Ya eso ya lo puedes luego convertir, porque es movimiento, ¿no? Es movimiento, lo puedes convertir en trabajo eléctrico, o sea, lo puedes convertir en electricidad. Y ya en forma de electricidad lo puedes transmitir, pues lo puedes vender, ¿no? Bueno, mediante las estaciones eléctricas, bueno, ya a un usuario final. ¿Y qué pasa con estos gases de combustión que salen del expansor? Que salen a menor presión y a menor temperatura. Bueno, esto pues se manda a la chimenea. Todo esto yo lo puedo representar termodinámicamente como un ciclo entre comillas, porque para que sea ciclo, un ciclo así real, estos gases tendrían que regresar aquí, ¿no? Y empezar otra vez. Pero no se puede hacer eso. No vas a mandar los gases de combustión otra vez acá para que se mezclen, no tiene sentido. Pero yo esto hipotéticamente, pasar de este punto a este punto de acá, yo lo puedo cerrar con un ciclo, como si fuese un ciclo. Y a eso le llamamos el ciclo Brayton. El ciclo Brayton es una representación de este proceso, que es un proceso abierto, en donde se obtiene trabajo a partir de la combustión de un combustible. Bueno. Si lo vemos en un diagrama presión-volumen, el ciclo Brayton estaría representado de esta manera. Este va a ser el estado 1, es decir, las condiciones del fluido aquí, a la entrada al compresor. Las condiciones del aire estándar, es el aire hipotético, ¿no? Como si fuera un solo fluido, un fluido puro. Este aire estándar es comprimido, si es de manera ideal, mediante un proceso isentrópico. Entonces, la presión del aire se incrementa, su volumen molar o volumen específico se reduce porque lo estás comprimiendo y su temperatura se está incrementando. Pasamos de una isoterma de baja temperatura a una isoterma de alta temperatura. La presión también se incrementa, volumen específico se reduce y llego al punto 2 mediante un proceso adiabático isentrópico si es que la turbina, si es que el compresor es ideal. Una vez que el gas está comprimido y un poco caliente, se mezcla con el combustible y se produce la combustión. Cuando se produce la combustión, la energía liberada calienta a los mismos gases de combustión, por lo tanto la temperatura aquí de este gas es mayor, pero se considera que la presión es la misma, o sea que este es un proceso isobárico. Como es un proceso isobárico, entonces pasamos al estado 3 a presión constante, pero fíjense que la temperatura se incrementa. Recuerden que las isotermas que están por aquí tienen mayor temperatura que las isotermas que están por aquí abajo. Por lo tanto, estamos pasando de una isoterma de baja, entre comillas, baja temperatura a una isoterma de mayor temperatura. Aquí se produce también una expansión, fíjense, hay un proceso de expansión. Se parece, ¿no? Esta parte de aquí se parece un poco al proceso, al ciclo Diesel, ¿no? Se parece, ¿no? Está muy similar. Una vez que estos gases calientes y con una presión relativamente alta salen de la cámara de combustión, pues ingresa a un expansor. En el expansor se produce un proceso isentrópico, es decir, un proceso adiabático, en donde se genera trabajo. Y como consecuencia de ello, los gases que salen del expansor salen a menor presión, es decir, que debe salir a una presión más baja y a menor temperatura también. Entonces acá tengo el proceso de expansión isentrópica. La presión se reduce tanto que nosotros, consideramos o podemos suponer que se reduce hasta la misma presión a la cual se encuentra el punto 1. ¿Ya? Entonces, la presión del punto 4 es la misma presión a la que se encuentra el punto 1. En la práctica no tiene que ser así necesariamente. Esta presión del punto 4 podría ser un poco diferente a esta presión del punto 1. ¿Por qué? Porque esta es la admisión de gas que lo estás extrayendo de la atmósfera, este punto de acá, mientras que esto de acá son los gases que estás mandando a la chimenea.
Entonces estos dos puntos no tienen por qué ser necesariamente iguales en la práctica, ¿no? Cuando quieres ya ver el proceso en sí, el proceso real. Pero desde el punto de vista así termodinámico del ciclo de Brayton, se considera que la presión del punto 4 es igual a la presión del punto 1. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de cerrar este ciclo, porque hasta aquí esto no es un ciclo. Y hasta aquí ya terminó la descripción del proceso, es lo que está ocurriendo aquí. Extraigo gas o aire de la atmósfera y lo mando a chimenea. Entonces, si suponemos de que estos dos puntos tienen la misma presión, entonces yo puedo decir que eliminar este gas y reemplazar o tomar gas fresco es como si yo estuviese haciendo esto, un enfriamiento isobárico. Aquí lo que estoy tratando es de cerrar el ciclo. Le he puesto líneas punteadas porque en la práctica no es que este gas pues regrese aquí, no es así. Pero para un mejor análisis lo enfocamos de esta manera. Entonces acá tengo ¿qué cosa? Dos procesos isentrópicos y dos procesos isobáricos. Eso es el ciclo Brayton. Si lo vemos en un diagrama temperatura-entropía, esto sería así. Aquí está el estado 1, el gas antes de entrar al compresor, ingresa al compresor, entropía constante, su temperatura se incrementa, al igual que su presión, luego entra a la cámara de combustión, se libera la energía, absorbe energía, se calienta, manteniendo la presión constante, luego pasa por el expansor, un proceso isentrópico, la temperatura baja, al igual que la presión también, y aquí ya se va a chimenea, ¿no? Pero nosotros lo cerramos mediante un proceso hipotético, sería el enfriamiento isobárico. Y de esa manera tendría el ciclo Brayton. Pero este es el ciclo Brayton ideal. ¿Por qué ideal? Porque si te fijas aquí, en este ciclo Brayton hay dos equipos, dos procesos que lo estamos tomando idealmente: el compresor y el expansor. Este es un compresor ideal y vendría a ser esta línea que ves aquí, ¿no? De 1 a 2. Este es un expansor ideal de 3 a 4. En ambos casos a entropía constante. Entonces son procesos de compresión y expansión ideales, ¿sí? En ambos casos. Pero nosotros hemos visto ya anteriormente, en una unidad pasada, inclusive en el mismo ciclo Rankine, hemos visto que estos procesos de compresión y expansión en realidad no son ideales, no operan o no se desarrollan a entropía constante. Los compresores y los expansores tienen una eficiencia. Por lo tanto, esto en realidad sería el máximo trabajo que podría generar un expansor que trabaje a estas condiciones. Pero en la práctica te va a generar menos trabajo. Ahí es donde entra la eficiencia del expansor. Lo mismo ocurre aquí con el compresor. Esto de aquí representa el trabajo que requiere o que consume el compresor. Pero este es el mínimo trabajo que requiere el compresor para cambiar las propiedades del fluido de esta presión a esta presión. Si el compresor fuese ideal, este sería el trabajo, pero sería el trabajo mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque en la práctica la cantidad de trabajo que va a requerir el compresor para cambiar la presión de 1 a 2 en realidad es mayor, y ahí es donde entra también la eficiencia del compresor. ¿Ok? Entonces, si incorporamos esos aspectos en el compresor y en el expansor, esos aspectos de irreversibilidad, o sea, de eficiencia, el ciclo Brayton sería más o menos así. Aquí, fíjense aquí el compresor. Un compresor real no opera a entropía constante, como lo dice acá, sino la entropía del punto de salida, en este caso el punto 2, tiene que ser mayor a la entropía del punto de entrada, que es el punto 1. Nunca menor, eso sí que no, porque sería en contra de la segunda ley de la termodinámica, sino mayor. Por eso es que el punto 2 está desplazado hacia la derecha.
pero a la misma presión a la cual se está trabajando, o sea, a esta presión que tiene el punto 2 ideal, a esta misma presión. Es decir, que este punto 2 se desplaza sobre esta isóbara un poco hacia la derecha. ¿Qué tanto? Bueno, eso va a depender de la eficiencia del compresor. Al desplazarse un poquito más hacia la derecha, si te fijas acá, el punto 2 estaría subiendo, ¿no?, por esta línea. Al subir, esta distancia o el contenido de energía sería mayor. ¿Y eso qué significa? Que un compresor real consume más energía de lo que consume un compresor ideal, lo cual es correcto. Algo similar ocurre aquí con el expansor. Un expansor ideal genera esta cantidad de energía en forma de trabajo. Un expansor real, el punto de salida, que es el punto 4, debe estar desplazado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque así tiene más entropía que el punto de entrada. ¿Okay? Y está desplazada hacia la derecha, pero sobre la misma isóbara, o sea, sobre la misma presión de este punto 4 ideal. Cuando uno hace este desplazamiento hacia arriba, la cantidad de trabajo que se genera es menor que la cantidad de trabajo que generarías si tu expansor fuese ideal. Entonces, si te das cuenta, tú aquí dices, ¿no?, si el proceso fuese ideal, yo genero esta cantidad de trabajo y una parte de ese trabajo lo consume el compresor y me va a quedar obviamente un residuo, ¿no? Perfecto. Pero en realidad la cantidad de trabajo que voy a generar es menos de lo que dice este proceso ideal. Entonces voy a generar menos trabajo al final. Sí, pero encima de eso, encima de que vas a generar menos trabajo aquí en el expansor, tu compresor te va a consumir más trabajo de lo que te consume esto. O sea que encima que generas menos, él te consume más todavía. Al hacer la diferencia, la cantidad de trabajo que se genera el sistema va a ser menor a lo que generas con un sistema ideal.